Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas, bienvenidos aquí al canal. Vamos a darle candela a Boadicea Evictorius, que es como se llama la firma, y entramos de cabeza y de lleno, y tengo que leerlo porque se me ha ido el nombre, la verdad. Es que ¿para qué me voy a esconder? Blue Sapphire, vamos a darle candela, es completísimamente original, ya os lo digo yo, mi hermano, que no se anda con tonterías, no se anda con tonterías. Me abastece de esta fragancia normalmente. Porque yo soy pobre. El caso, señores míos, señoras mías, Boadicea Evictorius, que hace una obra y un ejercicio magistral de perfumería con esta fragancia. Es una brutalidad. Tan brutal como el precio que tiene. Pero, escuchadme, ya he estado mirando yo por ahí y hay cosas parecidas, ¿eh? Hay cosas parecidas por ahí que no se esconden un céntimo y lo dicen. Vamos con las notas de salida a corazón y fondo. Limón, camomila, salvia, tajete y azafrán en la salida. Rosa, jazmín y magnolia en el corazón. Oud, pachuli y ámbar en el fondo. De verdad es que esto es para, como yo le digo a mi hermanico, para morirse de cómo huele, por el amor de Dios, Cristo bendito. Por favor, qué locura. Pero qué locura. Es que es hermosa. También tengo que decir una cosa. Precisamente esto ya no es tanto en cuanto una zona de confort. No se sienten ni muchísimo menos todo lo que son los... Ay, porque a Lorgan le gustan mucho los cítricos. Sí, pero me gustan hasta cierto punto, tampoco hay que pasarse. Y esto es algo divino. Tal cual. 2 metros de estela, 2 metros de proyección. Aquí sí que le voy a dar pues 45 minutos y me voy a ceñir al estándar que a mí me gusta dar, que luego poquito a poco se va a ir retrayendo y se queda plenamente perceptible, O sea que... Y aquí superamos las 10 horas. Pero es que se queda de elegantona que te pasas. Y ojo, cuidado, porque el oud que lleva en el fondo ni muchísimo menos es un oud hiper mega animálico que te vas a matar. Todo lo contrario. Súper bien hecho, bien estructurado. Estamos buscando una fragancia que busca halagos, que busca agradar, que busca ser top ventas, a pesar de que ellos mismamente pues se recortan en ventas porque como tienen los precios que tienen, a ver dónde tú te vas a gastar todo este dineral que cuestan las Boadicea. Bueno, de vez en cuando puedes hacer un extra, pero tampoco hay que pasarse. Ay, si no que se la digan a Klenkling, que es la que yo tengo. Bueno, me quedaba ya poco. Esta que se muere, la pobre. Ay, Dios mío, venga, vamos a estructurar esto un poco mejor. La salida es absolutamente espectacular, sí que lleva ese limón, ese cítrico incorporado, pero es que ya de principio ya lo que estamos sintiendo son flores. Pero también cuidadito porque está modulada de una forma brutal para que sea completamente unisex y un hombre se la puede poner sin ningún tipo de miedo. ¡Qué gozada, de verdad! Luego, conforme vaya pasando el tiempo, a partir de... yo creo que, sobre todo en la primera media hora, te vas dando cuenta de que esto se va tornando de otra forma. Y que no es tan floral como puede parecer en un principio. Porque, claro, va saliendo también ese toque de madera de oud que lleva en el fondo. Y también va combinada con más maderas, por supuesto, como la de cedro, que es un gran clásico, que aunque sea una gotica, lleva. Y esto es así. Y sí, efectivamente va saliendo el oud compensado con la rosa. En este tramo sí que tenemos una fragancia, cuando tenemos la mezcla rosa-oud, que se vuelve muy oriental. Pero es que es delicioso, no os lo podéis imaginar, deberíais de conocerla. Es que no, es muy difícil de transmitir lo que es la combinación tan bestia que han conseguido aquí en esta fragancia, Es que se han salido. El azafrán, que es maravilloso, porque además está controladísimo, no es un azafrán al más puro estilo, pues por supuesto Francis Kurkdjian, que va subidísimo de azafrán, que te pega un pistoletazo que te mueres. No, aquí el azafrán es delicioso porque se están buscando otra serie de aromas también, no es el mismo tipo de perfume ni muchísimo menos, porque lleva azafrán no significa que todos tengan que oler igual y que sean un Kurkdjian ni nada de esto. Lo siento, esto ya es otra historia, esto es harina de otro costal. Y es otra forma de entender la perfumería. Creo que además se siente muy chispeante. No sé si es por la salvia o porque quizás pueda llevar hasta incluso algo de jengibre, algo que eleva el tono verde
de lo que es la composición, porque se siente verde y chispeante, es verde chispeante, se vuelve oscura, y con las mismas, ¡pum!, otra vez se vuelve verde chispeante, oscurece, y ¡pum!, es que va así, es que va así. Me parece, de verdad, hacía tiempo, mucho tiempo, que un perfume no me ponía el pelo de punta, o sea, y mira que casi no tengo, pero el pelo de punta, brutal. Me tiene enamorado. Claro, efectivamente, también hay que decir que en el corazón tenemos la rosa, el jazmín y la magnolia, pero que no se termina feminizando, porque de verdad es lo suficiente, está lo suficientemente marcado también en madericas, como para que vaya haciendo un juego de claros y oscuros, que esa sería realmente la definición que hay que buscar con esta fragancia, es de claros y oscuros, con lo cual es como si siempre estuviese buscando el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, y se fuese devaneando ahí. Gloriosa. Glorious, Bodicea Victorious. Bodas, bautizos y comuniones para cuando sea. O sea, me da exactamente igual. Me gusta hasta... Pero las novias, la novia con esto tiene que oler riquísimo. Y un novio es para comérselo. Tiene que ser un quesito con esto, de verdad. Los invitados también, quien quiera que se lo ponga. Venga, a la fiesta y alegría. Por favor, si es que esto hay que conocerlo, claro. Recordad que hay una opción por ahí más barata. No sé cómo será, no la he probado, pero hay una opción que es más barata. Bastante más barata. Como a 20 euros. El caso que me van a matar. Con respecto a los halagos, los vais a tener todos. Esto es gustoso, impecable. Y de verdad, es que cada vez que me la he puesto me lo han dicho. ¿Qué llevas puesto, Javier? Y yo... Nah, pues un perfume. Es que no me acuerdo cómo se llama, porque como tengo tantos, yo normalmente ya me escapo así. Yo paso de decir que uso un nicho, que no sé qué, porque luego te dicen, ¿nicho qué es? Yo no me voy a poner a explicar. Pues le digo, en este mismo instante, suscríbete al canal, darle al like y distribuye los vídeos. Pero suscríbete y así sabrás lo que es un nicho y todo lo que tú quieras, que así está explicado el canal. Y así me escapo por la tangente, nunca mejor dicho. O por el tajete. ¿Este lleva tajete? ¿He dicho que lleva tajete? No me acuerdo. Sí, lleva tajete. En cuanto a la época del año, completísimamente versátil, Esto es súper versátil. Lo que pasa es que es una pena que si hace muchísimo calor os apliquéis esto con unos calores aberrantes. Olvidaros. Lo mejor es que se pueda disfrutar, sí, con calor, perfecto, pero no con sudores, cayéndote el sudor por todos lados, que parece que te vas a morir como estoy yo ahora. Así que aparcamos en esos momentos y nos la echamos, sí, con calor, que no hay problema, pero que no sea algo de estar pringao, porque es que qué angustia, qué temperaturas, por Dios. Así que ahí estamos, completísimamente versátil, con esto a tope. Me gusta para las oficinas, para el obrero de la construcción que se lo pueda permitir, que además ganan un montonazo de pasta, algunos de ellos, la gran mayoría, según mediante cómo, aunque últimamente el sector está político mío un poco tocado, pero siempre han ganado bastante bien. El caso, algunos, no todos, ojito, que aquí ya sabemos que todos nos metemos dentro del mismo saco y no puede ser, pero me gusta para todo, Cristo bendito, que quede claro. Me parece que poquitas cosas más, porque me estoy enrollando, porque me estoy dejando llevar por el hype que me está generando esta fragancia, que me parece a mí que voy a empezar a ahorrar en la hucha. Bueno, en la hucha ya que tengo algo de dinero, así que tengo que mirar cómo voy para pillarme esta. Sin más. Tengo que ir cómo voy para pillarme esta. Señoras y señores, recordad que si no os ha gustado el vídeo, le deis un dislike, me ponéis un comentario insultándome y yo os voy a bloquear encantado de la vida. Uno menos o una menos, depende. Y si por el contrario os ha encantado y todas estas cosas, pues ya sabéis, le dais al like, lo distribuís y todo lo correspondiente. Tengo un loro cantándome por detrás, pero me da exactamente igual. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida, un papagayo o algo será. Auf Wiedersehen. Ba 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 ba.